momento para esta tertulia de miércoles 3 de mayo de 2023. Voy con los saludos formales. Miguel Brechner, ¿cómo andás, Miguel? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes. Teresa Herrera, ¿cómo andás, Tere? Bien, muy bien, por suerte, un gustazo como siempre. Y acá un abrazo a la provincia. Acá que me paran en la feria de Piriápolis. No hay un sábado que no me paren 1 o 2 o 3 para decirme que no se escuchan. Bueno, un saludo entonces a los oyentes de Piriápolis en particular y los que hacen feria más todavía. Ahí les mandamos nuestro abrazo. Agustín Iturralde, ¿cómo andás, Agustín? Muy buenos días, Romina, buen día para todos. Y Desiree Pagliarini, Desiree, bienvenida. Hola, buen día, ¿qué tal? Me alegra saber esto de la feria, pero debe ser porque son fans de Teresa. De Teresa. Especialmente. No es así. De la locataria, vos decís por un tema de localía, claro. Que ahí pesa. Sí, pero miren que a veces hay gente de Montevideo o de otros departamentos también. Piriápolis es un lugar donde viene gente de todo tipo, a más los fines de semana más todavía. Así. Bueno, muy bien. ¿Les parece si comenzamos la discusión de esta tertulia? La discusión sobre la reducción de la jornada laboral tomó fuerza esta semana aquí en Uruguay cuando el PIT-CNT incluyó ese tema dentro de la plataforma reivindicativa del acto del 1 de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores. Ayer el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que no tendría problema en discutir el asunto. Sin embargo, agregó que la nueva carga horaria diaria debe analizarse en función de la productividad y el salario, así como cada rubro de actividad. Lacalle Pou hizo estos comentarios durante una entrevista con el periodista argentino Luis Majul en la radio El Observador. Pensar en un aumento o una disminución de la carga horaria, básicamente disminuir en este caso, de la carga horaria a rajatabla, no me parece adecuado ni practicable. Segundo, me imagino que el elemento de la carga horaria tiene que ir necesariamente vinculado a la productividad y al salario. Son tres variables. Si yo digo trabajo menos, o sea, tengo menos productividad y gano lo mismo, no es lógico. Claro. Si digo trabajo menos, soy más productivo y gano lo mismo o gano más, es lógico. A modo de ejemplo, el presidente dijo que la reducción de la jornada laboral es muy difícil en actividades vinculadas al área agropecuaria. Por ejemplo, un tambo, dijo. Poder decir cuánto más tiempo más o menos se puede trabajar porque, claro, hay determinados ciclos de esa tarea que son muy específicos y a veces muy rígidos, apuntó. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, había dicho el lunes que la reducción de la jornada laboral es una nueva bandera de la plataforma de la central sindical. Ya entrados en la segunda década del siglo XXI, observando que la ley de 8 horas en nuestro país es de 1912 al influjo del vallismo renovador en su momento, pero que ya está vieja, que ya estamos en el siglo XXI, la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como bandera del movimiento obrero, porque ya estamos quedando atrasados, no solamente en el concierto europeo, sino de nuestros países vecinos de la América Latina. Ahora en las últimas horas se han sumado más voces, ¿no? En esta discusión. Diego Nil, por ejemplo, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, respondió que en términos generales no lo ven viable y que el sector productivo no resistiría una medida de este tipo. Otros pronunciamientos, bueno, por ejemplo, el del vicepresidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara, apuntó por su parte que es una medida que complica más la competitividad, que hoy no es buena, y se agravó por el tipo de cambio. También sostuvo que sin duda afectará al empleo. Algún dato, según el Instituto Nacional de Estadísticas, con información actualizada a marzo de este año, el promedio de la jornada laboral en Uruguay es de 35 horas con 6 por semana. Se instaló esta discusión, este tema de fondo, que tiene que ver con tendencias también que se están dando en el mundo incluso. A ver, Agustín, vos proponías discutirlo. Arrancamos contigo, entonces. Dale, creo que queremos más de uno los que proponíamos. Me parece que es una buena discusión, es una discusión interesante y relevante y que nada menos responde a una tendencia de largo plazo, ¿no? Por suerte,
desde hace 150 años por lo menos, la humanidad viene bajando la cantidad de horas que trabaja, vienen pasando algunas tendencias que son un poco contradictorias. Aumenta la cantidad de personas que trabajan, las tasas de actividad en el mundo son más altas, pero trabajamos menos horas que nuestros tatarabuelos, por decirlo de alguna forma. Y ese es un proceso que viene muy atado al aumento de la productividad, ¿no? Luego de la revolución industrial, el aumento de la productividad, la tecnificación, viene haciendo de que sea menos imprescindible pasar muchas horas para acumular productividad y que, bueno, generemos más productividad en menos horas, y eso ha permitido, acompañado sin duda, creo que acá hay dos procesos que a veces se los quiere plantear como divorciados y claramente son parte del proceso, ¿no? De legislaciones, de procesos, de transformaciones que no pueden estar descolgados de un fenómeno económico y material, ¿no? El aumento de la productividad en las sociedades de economía de mercado ha permitido que las legislaciones en muchos casos acompañen y vayan a vez exigiendo. Yo lo creo que por suerte esto ya está pasando, por suerte cuando uno mide en el largo plazo estamos trabajando cada vez menos. Me parece que lo que vamos a tener es un mundo en el que va a haber mucha más libertad y mucha más diversidad. Vamos a tener mucha gente que va a trabajar efectivamente menos horas y vamos a tener mucha gente que va a elegir trabajar muchas horas. Y también está bien. Vamos a tener gente que no se va a querer jubilar ni a los 60, ni a los 70, ni a los 70. Pensemos para pensar cosas que conozcamos todos. Técnicos de fútbol, políticos, artistas. Creo que nadie está pensando en que, no, qué horrible que querés seguir trabajando. Hay gente que realmente muy apasionada de su trabajo y que quiere trabajar 6 días a la semana y está bien que lo pueda hacer y razonablemente probablemente asalariado, gente que no vive tan apasionada por su trabajo, que va a preferir otras opciones laborales. Yo creo que hay que ver cómo nos preparamos para ese mundo mucho más diverso. Me parece interesante la discusión que plantea el PIT-CNT. Creo que no hay que plantearla con la rigidez de vamos a ir todos a una jornada laboral de 32 horas, por ejemplo, algo que está discutiendo en el mundo, y que ahí nadie va a poder trabajar y ahí arriba hay que vamos a poner rigideces y costos. Creo que no va por ahí. Probablemente es una discusión para mucho más parar por rama, por sector. Eso te iba a preguntar, ahí está, porque empieza esa discusión, ¿no? Si es una ley general que tendría que establecerse o incorporarse dentro de la negociación colectiva, por ejemplo. Está mirando algunas cosas del modelo laboral de Suiza, que obviamente todo estamos lejísimos, ¿no? Y cuál es la principal diferencia de Suiza contra el resto del mundo es la productividad del trabajador, la inserción internacional, la productividad, la tecnificación, el capital humano, el capital técnico que cuenta el trabajador suizo. Pero lo que tenemos ahí son, en los países en general que uno aspira a que nos parezcamos, uno tiene tasas de actividad muy altas, la gran parte de los mayores de 18 años, 16 años participan del mercado laboral, tasas de desempleo muy bajas, pero a la vez mucha gente, cada vez más gente que opta por jornadas más cortas. Un 60% en este caso de gente que sigue trabajando las 40 horas y una parte muy grande que porque quiere elige trabajar jornadas más cortas. Yo creo que eso es lo saludable al mundo al que vamos. Y bueno, obviamente el desafío de la productividad es el desafío pendiente en Uruguay, donde tenemos muchos desafíos y es lo que puede ir destrabando todas estas discusiones. A ver, sigamos. Vamos con alguno de los que está a distancia. A ver, ¿querés, Miguel, vos que venís del mundo de las TIC, cómo está esto? A ver, a mí me parece muy interesante lo que dice Agustín. O sea, vamos a ser claros, estos son temas que están en la vuelta hace mucho tiempo. A mí me parece que simplemente me da lástima que en el Uruguay no lo discutamos como de fondo, siempre discutamos lo mediático, por eso me parece un tema bueno. O sea, pasamos 2 años discutiendo la reforma de las jubilaciones y no hablamos sobre el mundo del trabajo. En el Uruguay de hoy hay gente trabajando 6 horas, hay gente trabajando más horas. En la pandemia hubo gente trabajando diversa cantidad de horas, hay mucha flexibilidad en diferentes industrias. Obviamente no es lo mismo trabajar de repente en el campo que trabajar en la ciudad, pero se puede también pensar en 4 días de trabajo y 3 de descanso. Yo creo que no podemos seguir no mirando lo que está pasando, que es que hay que una transformación en los puestos de trabajo, una transformación muy grande en el trabajo, una transformación muy grande en la productividad, y tenemos que empezar a discutirlo. A mí realmente me irrita cuando todo el mundo dice de pique que sí, que no, que esto sí, que esto no. Señores, veamos las cosas, qué es lo que estamos discutiendo. O sea, si hay empresas que trabajan un día remoto, que hay alguien que mira si está 8 horas sentado en la silla,
O sea, hay cosas arcaicas en el mundo de hoy. El reloj de personal para una cantidad de empresas es arcaico. Lo que hay que ver es si se hizo el trabajo que había que hacer. Obviamente no es lo mismo trabajar en la obra de la construcción como trabajar en Antel o trabajar en un hospital o trabajar en es todo variado, pero se puede. Yo creo que es el momento de discutir, así como insisto y cada vez lo hablamos, me toca siempre este tema cuando está Agustín, que es el momento de discutir la renta básica universal. No a todas las edades, pero a ciertas edades. Es el momento de discutir qué hacemos cuando no hay más trabajo para cierta gente. Mira, ustedes los dos dijeron, ¿no? Es momento de discutir. Hay oyentes que discrepan claramente con esto. Por ejemplo, leo uno, Alberto dice, gran habilidad del gobierno y de la derecha en general tomar la discusión de la reducción de la jornada laboral. Logra así desviar la atención sobre la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Pero hay varios que apuntan eso. Gerardo dice, por ejemplo, qué gran capacidad y amplificación tiene el PIT-CNT. La idea de reducir la carga horaria se elevó al primer punto de la agenda de discusión inmediatamente. Los populistas rápidamente se alinean detrás y los más serios piden tiempo para pensar y chequear con temas de productividad, costes laborales, etcétera. Lo leo porque gráficamente con la victoria. Los dos están viendo una estrategia. Exacto, ven una estrategia acá conspirativa de no lo ven positivamente como pensaban ustedes de discutir un tema a largo plazo que nos va a llevar, ¿no? a cambiar un paradigma y discutir sobre ese nuevo paradigma. No. A ver, yo le diría al oyente que dijo, bueno, el PIT-CNT tiene la amplificación de poner el tema en la agenda, y bueno, sí, o sea, si no lo tiene la central sindical, con todo lo que eso implica, no sé quién más puede poner temas en la agenda tan rápido, claramente. Entonces, bueno, es un poco gracioso la acotación. Pero, a ver, a mí me parece muy, muy saludable que se ponga en la agenda. O sea, de hecho, me acuerdo cuando recién inició el periodo que la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado también lo había comentado en una de las entrevistas que tuvo. Y que es un tema muy controversial, pero no por eso tenemos que dejar de tocarlo y ver cómo se puede empezar a establecer, porque pensar en seguir con los mismos parámetros del siglo pasado o el antepasado es no pensar para adelante, no pensar a futuro. Y en la tertulia pasada yo justamente hablaba de que a mí me gustaría que la central sindical pusiera temas en agenda que fueran realmente atractivos, seductores para lo que es donde estamos viviendo, digo, en la actualidad. Y bueno, creo que este es uno de los temas que me parece que valen la pena. Yo estoy muy en la línea que decía Agustín y que decía Miguel, de ir viendo cómo se puede hacer. Yo soy fiel creyente también de que no puede ser por una ley generalizada o puede ser algo que tenga que ser implementado, como decía Agustín, de forma rígida para todo el mundo, como algo que cae y no se puede ir discutiendo rubro a rubro y viendo las circunstancias, porque es imposible. Y más hoy por hoy, en donde tenemos trabajos tan diversos, de diferentes características, tenemos los híbridos, tenemos los totalmente remotos, tenemos la gente que decide por sí misma reducirse la jornada y ver de qué otra forma es productiva, gente que tiene hasta 2 trabajos. Entonces, no puede ser algo generalizado. Ahora, sí soy fiel creyente de que la persona la hace más productiva poder manejarse con más libertad. Entre más libertad tiene y entre mayor combinación entre tiempo de caridad, de ocio, de disfrute, de un montón de cosas que la nutre a la persona, la vuelve más productiva. Yo soy fiel creyente de eso y creo que justamente con ese paradigma tendremos que empezar a evaluar de qué manera queremos que el mundo sea más productivo, pero al mismo tiempo más feliz, o sea, por más que suene muy caricaturesco o muy soñador, pero que tenga esa combinación, que no seamos solamente máquinas de trabajar. Creo que es el gran momento de empezar a planteárselo, porque también tenemos otras herramientas que antes no teníamos, como para poder decir, bueno, estamos al servicio de qué en la vida, o sea, que incluso con preguntas más filosóficas. A partir de eso que dice Desiree, apunto, creo que lo conversamos en una de estas mesas, a propósito de una experiencia que se dio en el Reino Unido,
una experiencia piloto, acotada, ¿no? De reducir la jornada laboral, pero mediante el mecanismo de, por ejemplo, trabajar 4 días a la semana en lugar de 5, ¿no? Y ahí una de los aspectos que surgía del estudio es que obviamente quienes participaron de la experiencia estaban interesados, y sobre todo los trabajadores, en que eso se mantuviera, y se mantuviera por los buenos resultados, que a todos les sirviera de alguna forma. Y una de las conclusiones que arrojaba es que habían incrementado muchos trabajadores su productividad, porque incluso habían ajustado mucho, bueno, cómo optimizar entonces su tiempo en el trabajo de forma de poder mantener ese beneficio. Ahí se viene toda una discusión, ¿no? Es que es muy amplio. Y también algo que decía Agustín que era muy interesante, la gente que trabaja en un régimen, el típico, ¿no? El más clásico, el típico régimen de oficina de 8 horas, que tiene una rutina muy pesada porque es monótona, porque capaz que no es el trabajo que aspiraba para su vida, un montón de factores que van jugando en que baje la productividad del empleado. Entonces, cuando vos le ofreces una posibilidad de incrementar a esa rutina que tiene pesada algo diferente, y yo estoy segura, no, tendría que estudiarse, y está muy interesante lo que vos mencionabas de este estudio, pero yo estoy segura, por un instinto natural, de que la persona va a ser mucho más productiva si le permiten flexibilizar un poco. Teresa. Bueno, qué temita. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba 8 horas, después trabajé muchas más cuando me recibí, pero cuando era secretaria y trabajaba 8 horas, una de las empresas donde trabajé cuando era muy jovencita, cuando estaba estudiando todavía la carrera, era una empresa francesa con sede en Grenoble. Y en realidad, en Grenoble trabajaban tipo lo que nosotros llamaríamos por productividad o a destajo, es decir, la gente no tenía horario. La gente entraba en el horario que le resultaba cómodo, cumplía con su tarea y se iba. Y a mí eso me pareció muy innovador en aquel momento, estoy hablando de la década, fines de la década del 70, ¿no? Digo, es decir, en realidad era como increíble pensar que la gente no tenía que sentarse 8 horas en un escritorio, como me pasaba a mí. Cuando vine a vivir al Uruguay me encontré con que mucha gente trabajaba 6 horas. Este promedio que vos diste, Romina, recién, tiene que ver con los empleos públicos, ¿no? Es decir, los públicos hace muchos años que trabajan 6 horas en Uruguay, y no 8. Y también que me corrija Agustín, pero si la encuesta surge del INE, también implica trabajadores informales, ¿no? Sí, que capaz que no necesariamente también todo, pero digamos, los empleados públicos trabajan 6 horas, no trabajan 8. El personal de la salud también. Digo, claro, el personal de la salud, ya hay muchos sectores. No todos los empleados públicos, hay muchos que trabajan 8 horas por bueno, es cierto que en las empresas públicas está todo ese lío de que unos son hijos y otros son entrenados, ¿no? Eso es verdad, tenés razón, pero yo creo que, a ver, a mí me parece que una de las cosas que tenemos que, por supuesto que la gente no puede trabajar todo el tiempo, digo, eso está fuera de toda discusión y hemos avanzado mucho. Hace 200 años trabajaban los niños y la gente trabajaba tremenda cantidad de horas. Es decir, por suerte el mundo ha avanzado en ese sentido, por lo menos en algunos sectores del mundo, en otros siguen trabajando los niños, ¿no? Pero, entonces, a mí me parece que una de las cosas que claramente hay que ver es, como dijo Mujica, no sea que vayan a trabajar 6 horas y después 6 horas a otro lado, porque eso también tiene que ver con definir a rajatabla, esto va a ser así per se. Yo creo que el mundo del trabajo ha cambiado y va a seguir cambiando muchísimo. El ejemplo que puso el presidente del tambo es relativo. Hoy en día la tecnología también permite programar que ordenen a las vacas las máquinas, no necesariamente alguien que esté ahí pendiente. Entonces, digo, no sé, me parece que es relativo el pensar, yo creo que sí, que estamos caminando y ya estamos, ¿no? Esto de los híbridos, esto de la gente que teletrabaja, yo estoy acá, digo, me permito el lujo de trabajar a una distancia, es decir, hay toda una serie de cosas que hacen que tengamos que pensar con otra cabeza, y eso es lo que yo creo que siempre cuesta en Uruguay, pensar con otra cabeza, ¿no? Es decir, como dicen los que dictan seminarios de creatividad, ¿no? Cavar en otros pozos. Y me parece que nosotros a veces cavamos siempre en el mismo pozo. Y eso hace que discutamos sobre un mundo que ya no existe y que no va a existir más.
Y no pensemos en que la casuística hoy en día de trabajo es muy grande, pero eso me retrotrae a otra situación, que es decir, bueno, discutamos la jornada de trabajo, pero también discutamos la capacitación laboral que tanto se necesita en el país para que la gente pueda tomar todas esas decisiones libres que se están hablando ahí, porque yo me pregunto cuántos de nosotros pueden tomar esas decisiones libres hoy en día, y cuántos de nosotros y nosotras no tenemos más remedio que trabajar 8, 10, 12 o 15 para poder llevar un salario algo digno a la familia, ¿no? Entonces yo creo que toda esa casuística también la tenemos que tener en cuenta. Leo algunos mensajes de la audiencia. Álvaro de Paysandú dice: en la cosecha de cítricos de 2018 bajamos la carga horaria de 8 a 6 horas y media con media hora de descanso incluida. Se estudió la productividad y se mantuvo e incluso en alguna variedad aumentó. Y fue en convenio acordado con el sindicato. Y después, Juan... ¿Me permitís una pequeña interrupción, Romina? Sí. Eso de la relación entre las horas y la productividad tiene que ver con el hecho de que si yo sé que tengo que estar 8 horas ineludiblemente, es como una especie de corsé también, ¿no? Es decir, bueno, entonces hay que estar las 8 horas, qué sé yo, no sé, cuando yo vuelvo a mis épocas viejas de secretaria, yo tenía un jefe que llegaba antes que yo, pero cuando yo llegaba a la oficina el tipo estaba leyendo los diarios. Y no era parte de su tarea leer los diarios, porque a veces hay gente que no tiene, ¿no? Entonces, no sé, el tema de los horarios siempre es muy relativo. Juan después apunta, dice: un problema que veo hoy, pero también en muchos otros debates en este espacio, es que dicen, bueno, es un tema que se está discutiendo en el mundo, ¿no? Pero en realidad se refieren a Europa y Estados Unidos, que están en franca decadencia. El mundo emergente, China, India, etcétera, trabajan 12 o más horas y no tienen ningún derecho laboral. ¿Y saben qué? Nos van a comer el hígado, dice. Ay, Dios mío. Qué comparación igual. Me parece interesante. Pero es interesante, es cierto que en China tienen un problema claramente por la cantidad de... Tenemos un sesgo pro países ricos. Y trabajan los niños en China. Esto es un problema del mundo, en realidad es un problema de Estados Unidos, de Europa. En este caso no es un problema, pero a veces no me resulta, comparto que muchas veces nos importamos problemas que no son nuestros y que son problemas de países ricos. Sí, yo creo que lo central acá es discutir esto desprejuiciadamente, pero desprejuiciadamente en serio, desprejuiciadamente desde el lado empresarial y desprejuiciadamente desde el otro lado, desde todos lados desprejuiciadamente. La otra clave para mí es entender la diversidad del mundo del trabajo. No pretender, y ahí me gustó mucho lo que dijo Miguel, no pretender que haya modelos únicos para el mundo del trabajo que se viene, que va a ser otro ejemplo que creo que Desi lo dijo, el tema de los freelancers. Ahí tenemos mucha gente que es freelancer porque no le queda otra y que no está en una situación mejor, pero tenemos mucha gente, muchos profesionales que sí, que claramente dicen: no quiero trabajar más 8, 40 horas por semana, me manejo mi tiempo, trabajo menos horas o acumulo horas un día y no acumulo otra, y trabajo desde mi casa y trabajo, si me voy de viaje puedo trabajar, y eso está pasando. Y la legislación laboral uruguaya muchas veces en realidad hay que violarla para hacer esas cosas. Tenemos muchas cosas, muchas definiciones que son de un mundo del trabajo industrial de mitad del siglo XX en Uruguay. Tenemos muchas leyes laborales que son de la década del 40, que hay que actualizarla. Y ahí se va a necesitar desprendimiento y desprejuiciamiento de todos lados. Del lado empresarial para discutir, bueno, ¿por qué no en algunos sectores? Esto puede ser de determinadas formas. Creo que hay que manejarlo con mucha libertad, pero puede pasar, pero puede requerir coordinación. O sea, tampoco creo que esto va a pasar por encima. Probablemente en algunos sectores puede requerir ciertos grados de coordinación. Y del otro lado para decir, bueno, ok, esto sí, pero muchachos, ¿cómo vamos a liquidar las horas semanales? ¿Vamos a tener más flexibilidad para contabilizar las horas extras? ¿Vamos a poder acumular horas de otra forma semanalmente? ¿Cómo vamos a liquidar la licencia? ¿Cómo vamos a definir las categorías laborales? Creo que de todos lados se necesita mucha desprejuiciamiento. A mí me parece que es interesante esto para dar la discusión general. También hay trabajos que hablamos de la oficina, cuando uno va, que todos tenemos la idea de decir lo pesado. Alguien que atienda al público, claramente, si el comercio, el supermercado está abierto 12 horas, bueno, si yo acorto los horarios, tengo que tener más gente atendiendo el local. O sea, en algunos casos sí, claramente puede ser un coste, que no necesariamente es una inhibición, es un elemento que hay que agregar. No todos los trabajos, la productividad es bien claramente asociable, es claramente recuperable. Lo último que quería decir es, en el fondo es un tema de productividad. No solo acompañado con legislación, con coordinación, pero
el motor de todo esto. A veces yo creo que a los políticos les encanta decir, yo soy el que aprobé tal cosa. Ok, si mañana aprobamos una ley de salario mínimo, el salario mínimo en Uruguay es 100.000 pesos, no va a pasar nada. Se va a violar esa ley o se va a generar muchísimo desempleo. Eso es lo que va a pasar. La norma, un burócrata en el mejor de los sentidos, un gobernante, un policymaker haciendo leyes que no tienen nada que ver con la realidad, no tienen una implicancia en la vida de la gente. En esto es muy claro, es un tema que es clarísimo eso. La productividad, Teresa hablaba, los problemas de calificación, los problemas de empleo de baja calificación, de las personas que no terminan secundaria en el Uruguay, que son la mayoría, están condenados a trabajos de mala calidad, porque aparte estamos agudizando todos los años un problema de destrucción de empleo de baja calificación. Entonces, tenemos un desafío muy grande que viene por la formación, de la inserción internacional, de la competitividad de la economía, del capital humano, de la inversión, que eso parece que no tiene que ver con esto, pero tiene todo que ver con esto. Tiene todo que ver. A ver, No, sí, pero- hay que emplearlo. Sí, a ver, dale, Yo Miguel. te quería decir algo. Sí. A ver, yo creo que hay que, o sea, hay que ser un poco más realista en las cosas, ¿ok? Y entender que hay gente que hace cosas que no entiende. Se hizo una ley de teletrabajo. Como si pensamos que con una ley de teletrabajo vamos a hacer el mismo teletrabajo para el señor que está haciendo software, para el señor que está atendiendo un call center o para el señor que está vigilando una puerta. Entonces la mitad de esa ley no sirve. Y se tomaron una discusión de vuelta en términos obreristas, ¿tá? De quién paga la computadora y no sé cuánta otra cosa más, cuando es mucho más complejo. Y había que haber buscado distintas opciones para distintos rubros. No puede ser lo mismo el teletrabajo del que está haciendo de portería en un edificio que del que está haciendo software. Y punto. Nos quejamos de que la gente no termina secundaria. Hubo un llamado del correo ahora para cargos que tiene un sueldo bastante importante, si no creo entre 60 y 80 mil pesos, y el mínimo que pide es tercero. No pide terminar bachillerato para entrar. Entonces, los mismos que están haciendo las leyes o están fijando las políticas institucionales, dejamos todos los agujeros abiertos para no resolver los problemas. Yo creo que el tema digamos, a diferencia de lo que creen algunos de los oyentes, está pasando. En el Uruguay hoy hay una cantidad de empresas que compensan horas, hay una cantidad de empresas que no tienen ningún lío y está todo coordinado. Yo les cuento una anécdota que ya la repetí muchas veces. En el Plan Ceibal nosotros tenemos un convenio colectivo que compensa horas. Alguien me dijo, ¿eso es ilegal? Digo, sí, es ilegal, pero lo firmamos y lo vamos a respetar, y se respetó del sindicato y de los empleados y de la institución. Ahora, ¿por qué no se puede discutir alguna de esas cosas a nivel de rubro? Yo entiendo perfectamente que hay una asimetría gigantesca en el empleo en Uruguay. Hay lugares donde no hay ninguna chance del trabajador de poner ninguna regla, y lamentablemente nuestros empleadores no son nórdicos, ¿tá? Nuestros empleadores piensan que estamos en el siglo XX todavía. Y después hay una cantidad de otros empleos donde el empleador tiene que conversar con su empleado, porque si no, no tiene a su empleado. Y no es solo en el caso de ingenieros de software. Hay otra cantidad muy grande de gente que llega a fin de año y se va de su trabajo y busca hacer otra cosa. Antes no sucedía eso. Pierde su empleo y vuelve a tomarlo, porque habiendo empleo rota. Entonces yo creo que hay que dejarse de dar vueltas y abordar los temas, nada más. Pero ¿en qué términos decís que vos decías, me parece bien que se discuta esto, ¿no? Ahora, y bueno, el tema en las negociaciones colectivas. En las negociaciones colectivas. A eso iba. Claro, el lugar es las negociaciones colectivas. Digo, en la negociación colectiva, si se ponen de acuerdo, si se ponen de acuerdo empleadores y que se va a compensar las horas, o que el máximo de horas que se pueden compensar son tantas, hay 1000 maneras de resolverlo. Hay que saber negociar y poder negociar, y después que la ley, que no sea contra la ley lo que uno está haciendo, ¿está? Pero lo más cómico es que todo el mundo sabe contra la ley, pero nadie quiere agarrar la ley, porque como vienen elecciones y hay que votar y esto y el otro, todo, nos vamos escapando de la realidad. ¿Deciré? Es que yo lo veo, claro, escuchando también a mis cotertulios, yo veo también que hay un... Es un fenómeno que abarca todo, es un fenómeno que no solamente lo podemos ver en términos, o por lo menos a mí no me parece del todo justo, solo verlo en un término de, bueno, ¿cómo lo implementamos jurídicamente? Ya sea por convenio colectivo, ya sea mano a mano con los empleadores y con los empleados, etcétera. Yo creo que es un todo. A ver, en lo poco que hablamos se habló de si estamos preparados educativamente,
con qué tantas herramientas contamos para poder ser libres, lo que decía Teresa, y entender, bueno, qué necesitamos, qué queremos, cuáles son nuestros planes y objetivos de vida y de acuerdo a eso, qué tipo de trabajo queremos buscar. O sea, y creo que eso es un fenómeno que abarca muchísimas áreas y rubros de la sociedad que tienen que ir acorde, no digo de una manera totalmente integrada porque es bastante difícil, pero por lo menos tienen que ir acorde a buscar replantearse o reformular los paradigmas que tenemos actualmente de trabajo. Yo creo que no hacemos nada si solamente un rubro de trabajo con un convenio colectivo hace este tipo de acuerdos o da este tipo de discusión y el resto de la sociedad no lo da, o si educativamente no nos enseñan a pensar a futuro y si tecnológicamente no vamos de la mano. O sea, creo que tiene que ser un todo. Y ahí me parece muy interesante, no lo quería dejar pasar con lo que comentaba el oyente, de bueno, ¿a dónde miramos? ¿A China o a Europa o a los países nórdicos? Y la verdad, yo personalmente quisiera que tomáramos como ejemplo o mirar a los lugares en donde podamos ser más libres y tener más posibilidades de desarrollo personal, no lugares en donde haya explotación abierta, donde los niños, las mujeres son totalmente subordinadas y explotadas de manera prácticamente inhumanas. No quiero mirar para ahí, la verdad, yo quiero mirar a otro tipo de lugares. Ese problema sin duda está en China también. En China tienen el problema de los altos ejecutivos, ¿no? Que tienen esa sobreexigencia y esa workaholic general que hace que sean, ¿no? Verdaderos obsesivos y presos de su trabajo por la competencia de ellos mismos también. Por supuesto, pero digo, pero queremos eso. Eso no es solo en China, perdón, digo, en las multinacionales es terrible. Es terrible. ¿no? Es decir, mira acá, Tere, leo, a partir de lo que decía leo el mensaje de este oyente. Federico dice: trabajo en Francia desde hace algunos meses en una multinacional europea. Acá tengo que trabajar 207 días al año. La productividad no es mejor que la uruguaya y aunque sí hay mayor acceso a tecnología en sectores operativos, a nivel administrativo hay muchísimos inoperantes y muchísimas cuestiones inoperantes que se cubren con contrataciones. Acá se sigue usando el correo físico de manera generalizada, los pagos en efectivo y muchas otras instrumentaciones ineficientes e ineficaces. ¿Y quién cubre esas inoperaciones? Esos inoperantes, dice el Estado. A veces discutimos de problemas europeos como si fueran extraterrestres y son los mismos que después hablan de emparejar para arriba en otros temas. Francia es un ejemplo de un país, quiero ser muy respetuoso con la palabra, pero de un modelo económico de un país rico que me sale decadencia, creo que no es una buena palabra, pero una economía estancada con muchos problemas de productividad laborales para resolver, ¿no? Me parece interesante el aporte, pero no es Suiza para de acuerdo. En la mesa internacional hace un tiempo salió una estadística de que hablaba de Francia al revés, como de los más productivos. Vamos a discutirlo, a ver, después de eso lo buscamos. Igual no es el tema de hoy, pero no fuimos. Tenemos todo el tema de los nuevos, el bloque emergente, tenemos, ¿no? Es decir, cuáles son los modelos. Evidentemente estamos globalmente en una etapa de cambio. Estamos en lo que, voy a rememorar una película maravillosa, estamos en la decadencia del Imperio Americano, como estamos también en la decadencia de Europa. Evidentemente el mundo que conocemos hasta ahora ya es multipolar y va a ser cada vez más. Las predicciones, eso lo debe saber Agustín mejor que yo, de cómo el Producto Bruto de los países emergentes está superando el Producto Bruto de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Entonces, evidentemente eso significa un gran cambio. Ahora, de ahí a compartir, bueno, es el tema de ACT de hoy, ¿no? De ahí a compartir que el modelo de desarrollo debe ser el modelo chino, yo me niego terminantemente. Prefiero ser pobre, pero digno. Yo también. Pero, perdón, algo que quería acotar. Productividad no significa específicamente que, no se traduce en que el país tenga un planteo de trabajo con un alto nivel de desarrollo personal. O sea, me parece que no es lo mismo. Entonces, traducir que, bueno, Francia por tener un alto nivel de productividad, bueno, también es el mejor ejemplo para hablar de trabajos acordes
acordes al siglo XXI que estamos viviendo, bueno, no sé, digo, no tengo estadísticas tampoco como para poder dar una opinión firme, pero me parece que no es lo más adecuado. Ahora, yo quería comentar, y con esto iba cerrando, porque hablaron de la ley de teletrabajo, por ejemplo. A mí... hablar de un marco, intentar dar un marco básico que genere estándares básicos para intentar, no sé, cubrir algunas injusticias que se dan laboralmente, que eso fue lo que me parece que intentó la ley, no me parece mal. Ahora, quedarnos en eso y darlo como, bueno, surgió esta ley, se dispuso esto, y quedarnos ahí y no seguir trabajando sobre eso, eso es lo que realmente no me parece positivo. O sea, hay que seguir dando las discusiones. Y yo no las acotaría, y esto lo reitero, no las acotaría a los convenios colectivos. Creo que este tipo de discusiones hay que darla en todos los ámbitos y con distintos actores de la sociedad que puedan ir integrando diferentes conceptos, porque esto es holístico. Me parece que es holístico.